¿Cuántos saben que Dios tiene un plan con su vida? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con su vida? ¿Y cuántos saben que Dios tiene un destino con su vida? Diga conmigo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios tiene un destino. Nosotros no llegamos a la casa del Señor o a la iglesia del Señor por casualidad. Es porque Dios tiene un plan, tiene un propósito y un destino. Pero en el cielo Dios ha desarrollado una visión. Y Él quiere que esa visión que Él ha desarrollado, que es el anhelo de Dios para la humanidad, se convierta en nuestra misión aquí en la tierra. Todos dicen amén. Diga conmigo, su visión, mi visión, mi visión. Ahora, hay un pasaje y lo tomo porque cuando Dios nos llama a cumplir su misión en su tierra, en el planeta, Él quiere que nosotros tengamos un corazón como Él quiere que tú y yo lo tengamos. ¿Aló? Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra 3 personajes que nos van a servir a nosotros como lección para examinarnos y para que nosotros podamos llevar la visión de Dios a esta tierra y que esa visión se convierta en nuestra misión. Y quizás ese pasaje muchos lo han leído, otros no sé ni si no lo han leído, pero hoy lo vamos a leer. Está en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice ese pasaje: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Todos digan conmigo, serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí una voz del cielo que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Puede levantar su mano ahí y declarar conmigo: lo único que yo necesito es una palabra de parte de Dios. Quien tiene una palabra lo tiene todo. Por lo tanto, hoy oiré la palabra, leeré la palabra, pensaré la palabra, creeré la palabra, obedeceré la palabra y caminaré solo en la palabra de Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey del Cielo? Y la reflexión se titula: su visión es nuestra misión. A mí lo que me llama poderosamente la atención de esta visión es que cuando usted mira todas las historias de los profetas del Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como menores, se van a dar cuenta que sus llamados fue un llamado y donde tuvieron una experiencia sobrenatural con Dios. Pero vemos aquí que ya Isaías era profeta, ya Isaías servía al Señor. Y entonces dice la Biblia que murió el rey Usías, y cuando un rey moría en aquella época, venía calamidad al país, venía crisis financiera, venía problemas de rebeldía, venía todo un caos. Entonces Isaías está cargado por la situación que él ve que va a venir sobre el país, y va al templo y entonces tiene una visión.
E Isaías, siendo profeta, viendo la visión, puede exclamar: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Pero si usted se da cuenta, en ese pasaje usted encuentra tres personajes que nos dejan tres lecciones. ¿Cuántos se quieren examinar hoy? ¿Cuántos se quieren examinar hoy a la luz de la palabra? ¿Alguien puede decir conmigo: háblame, Señor, hoy? ¿Cuántos se pueden decir: voy a mostrar mi corazón? ¿Cuántos quieren que Dios le hable hoy? Sí, porque es lindo estar en la casa de Dios, lindo servir a Dios, pero realmente, ¿cómo servimos a Dios? ¿Cuál es la motivación por servir a Dios? Y los tres personajes que usted encuentra ahí son el rey Usías, los serafines y el profeta Isaías. Cojamos el primer personaje, el rey Usías. Dice Isaías capítulo 6 versículo 1: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. En otras palabras, es Dios diciéndole a Isaías: aunque muera un rey, yo sigo sentado en el trono. Eso pueden decir amén. Porque Isaías lo vio sentado, lo vio como gobernante. Y aunque esté pasando lo que pasa en el mundo entero, sigue Dios teniendo el control de nuestras vidas y de toda situación. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al rey? Pero tú y yo tenemos que entender esto. Solo cuando muere el Usías que hay en nosotros. Porque déjame decirte, en cada uno de nosotros hay un Usías. Aló. Ese Usías que solo quiere hacer su voluntad, cumplir con sus sueños, cumplir con su agenda y con sus deseos. Y ese era el rey Usías. El rey Usías representa tres cosas en nuestra vida, y quiero que hoy tú y yo nos examinemos. Porque cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí, puede tener estas tres características que tenía Usías y que no deben estar en nuestra vida si queremos servir a Dios, si queremos ser creyentes que caminan con Dios, si queremos ser discípulos del Señor. ¿Tú puedes decir amén? Y lo primero que yo veo en Usías, que Usías representa una fortaleza. Y fortaleza habla de una fuerza personal. Porque cuando tú tienes un Usías viviendo dentro de ti, tú confías más en lo que tú puedes hacer que en lo que Dios puede hacer. Hay cosas que Dios te dijo. ¿A cuántos Dios le ha dicho algo? ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? Pero que tú todavía no la has visto manifestada. ¿Y cuándo, pastor, se va a manifestar eso que Dios me dijo? Cuando tú dejes de confiar en ti, confíes en Dios. Aló, dile al que tiene a todo, creo que están hablando contigo. Porque a veces confiamos en lo que tenemos, en lo que ganamos, en lo que hacemos, en lo que sabemos, en nuestra experiencia y nuestras habilidades. Y creemos que cuando hacemos las cosas como nosotros creemos, Dios no las tiene que aceptar. Por eso tenemos que morir a nuestra fuerza personal y confiar en el poder de Dios. Porque hay cosas que no se logran con fuerza humana, amada iglesia, solo con el poder de Dios. Y si nosotros queremos servir a Dios de una manera eficaz, tenemos que servirlo no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso fue que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando ya iba antes de ascender al cielo, que les iba a entregar la misión de extender el reino de los cielos aquí en la tierra, le dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay cosas que solo podemos hacer con el poder de Dios. ¿Qué más representa Usías? ¿Cuántos están listos? Representa el orgullo. ¿Por qué usted dice eso? Nota lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Pero cuando llegó a ser poderoso Usías, también se volvió ¿qué?
lo cual resultó en su ruina. Usías representa ese ego que hay en nosotros, ese orgullo, esa autosuficiencia que a veces pensamos: es que yo lo puedo hacer, es que yo sí sé cómo se hacen las cosas, yo las hago mejor que otros, es que si no estoy yo, nada funciona. ¿Aló? Dile al que tiene a otro: menos mal que eso no hay aquí, eso no hay aquí. Ese orgullo de querer ser el centro de atención, ese orgullo de querer ser el primero en todo. Y yo te voy a decir algo: cuando ese orgullo muere en nuestras vidas, vamos a descubrir al Rey Todopoderoso sentado en el centro de nuestra vida. Por eso la Biblia declara en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 6: aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes y está lejos de los orgullosos. La pregunta que debemos hacernos hoy y todos los días, porque déjame decirte que el orgullo es la raíz de todo pecado. ¿Sabías eso? La raíz de todo pecado es el orgullo. ¿Habrá orgullo en mí? ¿Me creo mejor que otros? Creo que sin mí las cosas no van a funcionar. Óyeme, la obra de Dios no se trata de hombres. Hombres hoy estamos aquí y mañana no estamos. La obra de Dios se trata de Dios. ¿Aló? Porque la obra de Dios es un ente espiritual, y como ente espiritual el que lo guía es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. ¿Aló? Alguien puede levantar su mano y decirle: Espíritu Santo, guíame. ¿Sabes? Hay una oración de David que debía convertirse en la oración de nosotros todos los días, que está en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Y otra oración que debe haber en nosotros es la oración cuando Jesús dijo: sean mansos y humildes de corazón como lo soy yo. Porque en todos nosotros hay algo que nos pica. ¿Aló? Y es ese orgullo que todos batallamos. ¿Será que tú no? Porque a veces nos cuesta pedir perdón por el orgullo. Porque creemos que si vamos y le pedimos perdón a una persona, somos menos que esa persona. Porque a veces nos ofendemos cuando nos quitan de un lugar y ponen a otra persona. Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados. Cuando tú sirves al Señor, de pronto Melissa cantaba y de pronto viene el director de alabanza y te dice: siéntate por un beso. ¿Cuál es tu reacción? Porque a mí está Stick, ¿verdad? Stick cantando. Esta está en el culto, pero canta igual que yo, pero ministra. Estaré hablando con alguien aquí. Eso es orgullo. El orgullo a veces es tan sutil que nosotros no nos damos cuenta.
Y el orgullo es un arma de Satanás. Porque el primer orgulloso que hubo en el mundo se llamó Luzbel. Y por eso cuando lo echaron de allá arriba, lo que le sembró a Eva y a Adán fue el orgullo. Por eso la raíz de todo pecado es el orgullo. ¿Acaso no sabe Dios que tú si tú comes del árbol serás como Él? Levante su mano si quiere ahí. Y diga conmigo: Señor, en esta hora te pido perdón por el orgullo en mi corazón. Enséñame a tener un corazón manso y humilde. ¿Sabe que a la gente le gusta defenderse? A veces nos defendemos porque queremos defender nuestra posición. Y tú no tienes que defender tu posición. Porque si tú eres hijo de Dios, el que te va a defender es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. ¿Alguien que le puede dar un aplauso a Él? Bien fuerte. Usías también representa la rebelión. Miren lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Cuando Usías se hizo fuerte, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció para corromperse su orgullo. Volvió orgulloso. Él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios y entró a la casa del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Que eso no era responsabilidad del rey, sino de los sacerdotes. En otras palabras, Usías se rebeldizó al Señor. Usías representa esa desobediencia escondida que hay a veces en nosotros. Porque muchas veces decimos amén a todo, pero a veces no cambiamos. Y hay en nuestro corazón un poco de esa desobediencia. Y déjame decirte, toda desobediencia te lleva a más desobediencia. Y Usías representa esa rebelión que a veces hay en nosotros. Que a veces como servidores, como creyentes, como líderes, no mostramos el carácter de Cristo. Nunca dejamos lo que tenemos que dejar. Nunca, óyeme bien, iniciamos lo que tenemos que comenzar. Nunca cumplimos lo que se nos encomienda. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia a veces oculta en nuestro corazón. Mira, por naturaleza, no sé si fue el domingo anterior que le dijeron que por naturaleza nosotros somos rebeldes. Por naturaleza. ¿Sabías que Usías es el único rey en la Biblia que termina leproso? Usías es el único rey que muere sin poder entrar nunca más a la casa de Dios y tuvo que vivir en un lugar apartado de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su rebelión. Porque la lepra es como una rebelión. Comienza como un puntico rojo que se va haciendo cada vez más claro y se vuelve blanco y se empieza a esparcir, toma lugar y de repente comienza a caerse partes del cuerpo. Y cuando leemos la vida del rey Usías, vemos, óyeme bien, que los comienzos del rey Usías fueron tremendos. Usías comenzó bien. La Biblia dice que comenzó haciendo lo recto delante del Señor, pero terminó mal por causa de su rebelión. Déjame decirte algo, porque no es como tú comienzas, sino como tú terminas. Yo no me miro cómo comencé. Yo estoy cuidando cómo voy a terminar mi carrera. Porque al que yo no voy a poder engañar nunca es al Señor. A ti te puedo engañar, pero a Él no lo puedo engañar. Y así como el apóstol Pablo pudo decir: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado mi fidelidad al Señor. No es como comenzamos en el camino del Señor, es como terminamos. No es como comenzamos sirviéndole al Señor, sino como terminamos. Por eso tú le tienes que hacer guerra a la desobediencia. ¿Aló? Ya conmigo, voy a hacerle guerra a la desobediencia.
Porque el Señor quiere que tú y yo tengamos un corazón íntegro, corazón transparente, auténtico, sin máscara, sincero, el mismo en público y en privado. Alguien que hace siempre lo correcto, aunque nadie lo esté viendo. Dispuesto a vivir para Dios y dispuesto a obedecer a Dios. Que en nuestra vida renunciemos a toda influencia de Usías. Ahora, el segundo personaje que vemos en esta historia son los serafines. Y dice el libro del profeta Isaías capítulo 6 versículos 2 y 3, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos creen eso? La palabra serafín, y por eso lo cojo como un personaje, significa llama que arde, fuego que enciende, fuego impetuoso, seres ardientes. ¿Qué es lo que hace la visión de Dios cuando llega a tu vida? La visión de Dios te enciende. ¿Qué es lo que estamos viendo en algunos, o casi en todos? Porque, oye, aquí se llevaron aplausos Raimundo y todo el mundo. Que la visión de Dios está encendiendo sus corazones. Oye, teníamos tiempo que no pasaba esto en esta iglesia. Llegó Vivi con su amado esposo y ya está en Biblionauta. ¿Cuánto tiene que estar aquí, Vivi? 2 meses. La visión y la hija chiquita en la alabanza. ¿Qué significa eso? Que cuando la visión de Dios penetrarte. ¿Cómo es que es tu nombre, hija? El pastor Ismael me dijo: Ana María, ¿hace cuánto llegaste a esta iglesia? Hace un mes. Ya está en Biblionauta y ya está en la y Andrés y sus amigos oraban: ay, pastor, queremos más profesores. Ya tienen 2. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gabriela, ella está por allá, vive. Colócate en pie para que te conozcan todos. ¿Qué pasa? Es cuando la visión de Dios te enciende. Por eso cogí a los serafines como personajes. Mira, hay un profeta, el profeta Jeremías. Dice la Biblia que el profeta Jeremías se cansó de predicar. Y ese pueblo era cabeza dura, no obedecía, se le rebeldizaba al Señor. Y el profeta Jeremías dijo: no profetizo más. Y se metió allá. Pero de pronto Jeremías dijo algo tan poderoso: es que siento que hay una llama dentro de mí que no me deja, así que voy a seguir profetizando. Óyeme bien, la visión de Dios te enciende. La visión de Dios te hace arder una llama en tu vida. ¿Cuántos lo dicen amén? Diga conmigo: la visión de Dios ha encendido mi vida. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Pero estos serafines muestran 3 características de la visión. Dice Isaías 6:2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 ¿qué? Volaban. O sea, lo primero que hace la visión de Dios cuando tú dejas que sea impartida en tu vida y la conviertes en tu misión aquí en la tierra, es que la visión de Dios te va a cubrir el rostro. Dice que los 2 serafines con sus alas cubrían el rostro. Y déjame decirte, iglesia, vivimos en un mundo donde la inmoralidad sexual nos ha inundado. Jesús dijo que antes de su venida esto sería peor que Sodoma y Gomorra. Hay inmoralidad, como decía yo en uno de los mensajes pasados y lo compartí ahora a alguien en Estados Unidos. La pornografía ya la gente no la busca.
La pornografía te busca a ti. Y hay tanta inmoralidad. Ahí hay un programa en un canal de televisión que yo oigo medio en las noticias. Allá me veía las noticias y yo oía, pero qué poca inmoralidad. Y la gente festeja eso hoy. Cuando la visión de Dios te atrapa y se convierte en tu misión, la visión de Dios no te deja ver lo que es desagradable. Cuando la visión de Dios se te revela a tu vida, Dios pone una cobertura sobre tus ojos, porque la palabra de Dios dice que cuando tu ojo es puro, todo tu cuerpo está en luz. Y déjame decirte algo, iglesia, y te lo digo con el temor más grande de mi vida: Dios es celoso de lo que tú miras. Aló. Dice que estos serafines con 2 alas cubrían su rostro. Porque si tú vas a ver a Dios como rey, tú no puedes estar viendo lo que no debes estar viendo. Aló, iglesia. El Señor está llamando a un liderazgo íntegro, puro y santo. Recuerda que la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y todos aquí batallamos con debilidades, con tentaciones, pero tenemos algo que dice la Biblia, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tú y yo tenemos el poder de resistir al diablo y rechazar la tentación. Entonces dicen amén. La visión dice que Dios también te va a cubrir los pies. Dice que con 2 alas cubrían sus pies. En otra palabra, cuando la visión de Dios se te revela, cuando Dios se te revela a tu vida, ya tú no vas a cualquier parte. Tú no puedes pisar cualquier lugar. Tú no puedes estar en cualquier. Yo no sé si a ti te ha pasado que has ido a un lugar y te sientes como mosca en leche, como que ese cuento no es contigo. Levante la mano los que se han sentido así, que te invitaron a un lugar y tú fuiste porque, y cuando estabas en el lugar dice y está ahí y dice a la media hora, voy a buscar la excusa como irme. ¿Cuánto le ha pasado eso? A todos nos ha pasado eso. Porque cuando la visión de Dios te atrapa, tú solo quieres ir donde Dios quiere que tú vayas. Y la visión de Dios te hace servir. Dice que con 2 alas volaban. Y eso nos significa, nos habla de servicio. Y yo los felicito a todos ustedes. Y mi corazón se alegraba cuando oía el informe. Y por eso mi esposa y yo aplaudíamos fuerte. Porque ustedes han entendido que servir al Señor vale la pena. Y que el Señor no es injusto para olvidarse de lo que usted está haciendo en la obra de Él, de lo que están haciendo y de lo que van a hacer, y que el Señor traerá grandes recompensas a su vida. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? Y gloria a Dios con los ejemplos que puse, y perdón si no se me olvidó alguien. Pero cuando la visión de Dios se te revela a tu vida, tú comienzas a servir. Porque el servicio a Dios produce gozo, felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando se te revela la visión de Dios, tú no puedes dejar de servir al Dios Todopoderoso. Por eso yo lo felicito cuando uno llega aquí un domingo temprano y encuentra a todos preparándose para esto y para lo otro. Cuando viene un servicio, hoy que llegamos a las 6:15 y ya entramos a la cafetería, y ahí estaba Nancy, y estaba Lewis, y estaba Remo, y estaba Philly, y están todos esperando para servir al Señor. Yo les quiero decir, este año, antes que termine junio, el Señor dará grandes recompensas a aquellos que le han servido con corazón sincero y genuino y con la motivación correcta. ¿Cuántos pueden atrapar esa palabra? Que hagan algo.
Yo siento en mí como que algo que está por romperse. Yo creo que Dios va a recompensar las lágrimas, ¿sabes? Tus lágrimas las va a recompensar. Pero yo sigo insistiendo, vale la pena servir. Dios no es injusto. Y el último personaje que encontramos allí es Isaías. Dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos muestra esto? Que Isaías reconoce que tenía un problema. Y el problema de muchos de nosotros es que no queremos reconocer nuestros problemas. Siempre queremos mostrar una buena imagen cuando por dentro estamos que no aguantamos más. Cuando estés pasando por una dificultad, por un problema, por algo que no está bien delante de los ojos de Dios, busca ayuda. Busca ayuda. Al diablo no le puedes dar ventaja. No le des ventaja. No le des papaya. Porque él te odia. Él te da rabia que tú digas que Jesús es el Señor. Tú le sacas la piedra porque tú sirves al Señor. Y Él conoce tus imperfecciones. Por eso yo siempre digo, no le des papaya al diablo. Si en tu corazón hay orgullo, renuncia rápido. Porque eso puede ser el golpe más fuerte que el enemigo te puede dar. Si en tu vida hay desobediencia, hay rebelión, hay tu propia agenda, renuncia. No le des ventaja al diablo. Por eso Isaías, siendo el profeta de Dios, reconoce que tenía un problema. Y a ti nunca se te va a revelar la visión de Dios hasta que dejes de echarle la culpa a la gente. Ahí el domingo pasado creo que ese fue el nombre del mensaje. O a la iglesia. Y mucho menos al pastor, ni a la pastora, ni a los líderes. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. La pregunta que tenemos que hacernos es, Señor, ¿cuál es mi problema? ¿En qué área tengo un problema? Si no me he dado cuenta, revélamelo. ¿En qué área de mi vida estoy mal? Hasta que tú no reconozcas, no hay algo que se va a manifestar en tu vida. Y cuando Isaías reconoció su pecado, entonces la visión de Dios se le volvió su misión. Aló, te lo voy a repetir. Cuando Isaías reconoce su pecado y se da cuenta que está mal delante de Dios, la visión de Dios se le convirtió en su misión. Porque la visión de Dios es visión para tus ojos, pero es una misión para tu cuerpo. Después que Isaías tiene toda esta experiencia sobrenatural, él reconoce su pecado. Entonces viene la voz de Dios y dice Isaías 6:8. Entonces dice, oí la voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hoy Dios está gritándonos a nosotros, a toda su iglesia en el mundo entero. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Este es el tiempo, iglesia, de servir.
Este es el tiempo como nunca de compartir las buenas nuevas de salvación. Y no hay excusa para que tú y yo no le sirvamos al Señor. Hay gente que está esperando una palabra tuya. Hay gente que está desesperada y que está cerca de ti. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de estudio, que está desesperado. Y quizás ha mirado al cielo y ha dicho: Dios, si tú existes, háblame. Y tú, 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 tenemos la palabra que esa persona necesita. Nadie más. No esperemos, sino hablemos. Todavía el Señor está diciendo hoy: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? ¿A quién se le ha revelado mi visión para que la convierta en su misión aquí en la tierra? Tú serás un futbolista, ¿verdad? Tú eres un futbolista. Y lo más segundo, llegarás a la liga profesional. Y si está en la voluntad de Dios, irás al exterior. Pero ese no es tu propósito ni tu destino. Vas a ir. Pero el propósito y el destino tuyo es que donde tú vayas, a todos esos compañeros le digas quién es el que vive en ti y por qué naciste como un milagro en esta tierra. Porque Dios te ha llamado a que le hables a otros de que Jesucristo es la solución y la respuesta. ¿Cuántas vidas van a venir por ahí? Muchas. Pero te vas a quedar callado, callado. ¿Cuántas personas te encuentras tú a diario? ¿Y cuántas de esas personas están esperando que tú le digas algo? A veces con una sonrisa y una palabra: Dios te bendiga, eso mata a cualquiera. Porque muchas personas llegan a los trabajos con sus problemas cargados. Y a pesar que uno les diga: deja los problemas en su casa y no los traigas aquí. Eso es mentira. La gente los trae. Pero qué lindo escuchar un buen saludo. Un familiar tuyo no solo necesita tu oración, necesita que tú te conectes con Dios y le digas a Dios: heme aquí, yo voy. Y te aseguro que van a venir miles y miles por causa de la palabra que tú hablas. Por eso es tan importante que tú y yo mostremos al Cristo que vive en nosotros. La pregunta es: ¿estás mostrando a Cristo? ¿Se denota Cristo? Yo no les cuento porque la persona se va a enterar, pero yo me reía a carcajada con el Señor. Es una persona que puede ver el video y te va a saber que yo estoy diciendo. La gente tienen a veces orgullo y se ofende cuando uno cuenta una anécdota. Pero yo me reía porque esa persona estaba desesperada. Y
me dice: no sé lo que va a hacer usted, pastor. Y yo: Señor, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago yo? ¿Qué le digo? Yo no puedo hacer nada. El único que puedo hacer es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú siempre tienes que tener una palabra para las personas. Una palabra que les dé aliento, porque el mundo te da tristeza. El mundo te da dolores, golpes, pero solo tu Jesús es el que te ama, aún a pesar de nuestros errores, porque el propósito de Dios es más grande que tus errores y que mis errores. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es el grito del Señor. Habrá alguien aquí que diga: heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Adoremos al Señor en esta hora. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra.